Shalom y sean bienvenidos a otro estudio de Torah aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Les saluda Elizabeth Dionisio y bueno, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio que se enfoca en los capítulos de Génesis, capítulos 32 y 33. Y el título del estudio de hoy es Luchando contra las adversidades junto al Eterno. Pues vamos a ver que es inevitable que mientras vivimos en un mundo lleno de maldad y rebeldía contra el Eterno, recibiremos el oprobio, rechazo y pues nos vamos a encontrar en muchas diversas situaciones de adversidad. Es algo que nosotros nunca vamos a poder separarnos. Pero las Escrituras nos dicen que las pruebas y dificultades son parte de un proceso de purificación de nuestra emuná. Esto lo encontramos en 1 Pedro 1:7 que dice, a donde dice Kefas, tales dificultades serán una gran prueba para su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro. Porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que pasa la prueba dará exaltación, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua HaMashiach a su regreso. Y pues vemos que es sumamente importante estar conscientes que tenemos que pasar por pruebas y estar listos para ellos cuando se presenten en nuestra vida peregrina. Estar entendidos verdaderamente que debemos ser purificados y examinados constantemente en nuestro peregrinar para ser dignos de dar una exaltación verdadera que busca el Eterno en la manera que nosotros pues conducimos nuestra vida y cómo nosotros actuamos en medio de la adversidad. Y bueno, vamos a ver que la vida del patriarca Jacob precisamente es una vida llena de lucha, de adversidad, y no porque él lo haya buscado ni luchaba por una meta mundanal. Más bien, desde su nacimiento vemos que Jacob luchó contra su hermano Esav para llevar a cabo el plan del Eterno. Luchó para ser un hombre recto, un hombre justo y visto por el Eterno como digno de llevar la bendición de la promesa. Vemos que Jacob luchó en contra de la injusticia de su suegro en la semana pasada que vimos en el estudio de Torah, y por tanto vimos que también recibió el oprobio de su hermano y su suegro, y en muchas partes también. La vida de Jacob nos enseñará que hay una gran diferencia en luchar con las adversidades solos y cuando cuando luchamos contra las adversidades solitos y tratando de hacerlo en nuestro entendimiento, o luchando con la aprobación y el respaldo del Eterno a nuestro lado. Vamos a ver que esto es muy importante saber, especialmente en la juventud, porque suele pasar que cuando hay adversidad es el momento a donde, bueno, en mi experiencia, cuando yo pasaba por mucha tribulación, pasaba por momentos difíciles, es cuando tiraba la toalla. Es cuando decía, ya no puedo, no sirvo para esto, no es lo mío, y pues we just quit. Nosotros solamente nos damos por vencidos. Pero un aspecto muy importante de creyente y un joven peregrino es esa constancia, es tener ese valor de afrontar las luchas que vengan en este mundo, las pruebas que el Eterno nos mande, con una emuná bien reforzada. Y vemos que el Eterno, al mandarnos estas pruebas, es porque quiere seguir puliendo nuestra vida. Y bueno, vamos a entrar a los capítulos. El capítulo 32 de Bereshit comienza justo después que Jacob se enfrenta a su suegro Labán, y vemos que finalmente viene de regreso a la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Él salió de la casa de Labán con sus esposas, sus hijos y muchas riquezas. Era evidente que el Eterno estaba con Jacob, aprobaba su camino como consecuencia de tener un carácter íntegro, recto y obediente a la voluntad del Eterno, y por eso pues lo cuidaba.
porque sabemos que en las Escrituras el Eterno cuida de sus hijos obedientes. Y bueno, dice aquí en el capítulo 32, versículos 1 al 2. Y también Jacob prosiguió su camino, y unos ángeles de Elohim salieron a su encuentro. Y cuando los vio, dijo Jacob: este es el campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanayim. Y bueno, vemos cómo el Eterno abrió los ojos espirituales de Jacob para que él pudiera físicamente ver estos ángeles que estaban con él. Había un campamento de ángeles que él mismo lo podía ver. So, vimos que al él tener esta capacidad de ver más allá de la vida material, era ya una bendición, y confirmaba que a Jacob que el Eterno verdaderamente estaba ahí, que su presencia estaba ahí con él, y que su familia y él iban a cumplir con ese mandado que el Eterno le había mandado hacer en Génesis 31:13, de irse de la casa de Labán y regresar a la tierra prometida. Y vemos que esto no sería la única vez que miraría a los seres celestiales, pues igualmente vemos que la misma acción, vemos esta misma acción de los ángeles venir al auxilio o ayudar o estar con los seres humanos. Lo vemos en Mateo capítulo 4 del 1 al 11, cuando nos dice que Yeshua se enfrentó al enemigo igualmente y fue tentado en el desierto. Al él estar resistiendo, a él resistir, dice en el versículo 11 que Yeshua reprende al Satán y los ángeles vinieron a servirle. So, vemos una comparación muy increíble que el Eterno nos promete con estos hechos que pasó con Abraham el patriarca, que un hombre justo, un creyente justo, recto y íntegro, el Eterno va a estar con esa persona, con ese creyente. Y pues vemos que después de enfrentarnos con una dificultad o prueba, vemos que el Eterno manda a sus ángeles para darnos fortaleza, como les había dicho, y nos da a entender que no estamos solos, que nosotros no luchamos en esta vida solos, y que tenemos a los ángeles que están a nuestro lado. Y bueno, entonces vemos cómo el Eterno quiere acercarse a la humanidad, pero nosotros tenemos que tener, al igual que Jacob, el discernimiento y la sensibilidad de las cosas celestiales. Una mente carnal nunca va a poder entender las cosas celestiales, así como lo dice en Gálatas 5, versículos 1 al 2. Dice: por eso no satisfaguéis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Ruach, y el Ruach a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Sabemos aquí que nos tenemos que asegurar que nuestra vida y nuestras decisiones que hacemos al día estén en línea con la voluntad del Eterno, para que Él pueda confirmar nuestros pasos hacia adelante y su presencia vaya con nosotros en cada paso. Y bueno, continuando con la historia de Jacob, dice en los versículos versículos 3 al 6, que Jacob manda un mensajero a la tierra de su hermano Esav, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Sabe que tenía que pasar cerca de la tierra donde estaba su hermano, y sabiendo que su relación entre ellos estaba delicada, ya que habían terminado en discordia por el lado de Esav, que al vender y despreciar la primogenitura y la bendición, se la vendió a Jacob. Vemos que cuando quiso reclamar a Esav la bendición a su padre, vimos que ya era muy tarde y que él en sí no era digno, no vivía una vida digna de llevar esa promesa, de llevar esa primogenitura. Y por eso pues vemos que el Eterno, como no fue digno, pues se lo dio a Jacob, que sí mostraba frutos de justicia, frutos de obediencia al Eterno. Y pues vemos que esto causó que Esav
prometiera en su corazón o que le naciera ese deseo de matar a Jacob después que muriera su padre. Y pues cuando regresaron los mensajeros y le informaban, los mensajeros de Jacob, y le informaron que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres, Jacob dice que se afligió. Vemos aquí en el versículo 7 y 8, y dice: y se angustió Jacob y tuvo gran temor, y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos. Pues se dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Al ver que su hermano venía con intenciones de violencia y de venganza por el ejército que venía con él, porque casi era un ejército, Jacob muestra esta debilidad humana al tener miedo. Se angustió y pues se afligió en vista que se acercaba la muerte, porque sabía que como padre de familia, sabía que su hermano lo iba a matar no solamente a él, sino que también a toda su familia. Y pues Esaú, porque vemos que en los textos pasados que Esaú era un hombre cazador, que tenía mucha experiencia de atrapar y matar a su presa. Y pues su relación es muy común, y esta reacción que tuvo Jacob, pues podemos decir que es una reacción común. Y pues lo digo por mí porque cuando pasa situaciones o inicialmente cuando pasa algo que tal vez es que nosotros no vemos la salida, vemos que nuestra naturaleza humana sale. Así como Jacob, vemos la misma angustia, y no solamente con nosotros, vemos que esto es una característica de la humanidad, de qué frágiles somos verdaderamente. Y pues vemos la misma reacción en el profeta Elías, cuando Jezabel amenaza a Elías que lo iba a matar como había hecho Elías con los profetas de Baal. Elías se asustó tanto que huyó a Beersheba, a un territorio de Judá, hasta pidió al Eterno que le quitara la vida. Y esta historia pues lo vemos en Primera de Reyes 19 y versículo 21. Y pues vemos que esta reacción que Jacob tiene ante esta amenaza nos enseña que como seres carnales podemos llegar a experimentar estos sentimientos, pero lo importante es no quedarse en ese estado. Muchas veces tomamos decisiones irracionales y fuera de la guianza del Eterno por nuestros miedos y angustias. Nos angustiamos tanto que no pensamos, no paramos en pensar y pedir la ayuda al Eterno, y pues nos apresuramos a decidir y tratar de solucionarlo con nuestras propias fuerzas. Y pues queremos resolver estos problemas a nuestra manera y con nuestro entendimiento. Aunque esta desconfianza de Jacob no tenía que haber estado presente, ya que habíamos dicho que él había mirado el campamento de los Malahim que estaban ahí con él, y pues mismo llamó ese campamento el campamento de Elohim. Sabía que Elohim estaba con él y sabía que el Eterno estaba a su lado. Por un momento Jacob sí se afligió. Jacob sí tuvo esta emoción de esta reacción ante esta amenaza de muerte, y no solamente él, a su familia. Y pues rápidamente vimos que divide su familia en 2 campamentos, y con el propósito que si Esaú iba a atacar a uno, la otra parte de la familia pudiera ser salva. Pero en los versículos 9 al 12, Jacob se humilla ante el Eterno y comienza a suplicar. Él se recuerda que el Eterno estaba a su lado, recuerda que el Eterno venía con él. Y bueno, vemos esto aquí a donde su plegaria, a donde dice: oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi callo vade este Jordán, y ahora estoy convertido en 2 campamentos. El 11 dice: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú,
pues yo le temo. No sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste, de cierto te hará bien, y pondré tu descendencia como la arena del mar, para que por ser tanta no se puede contar. Y pues vemos aquí que Jacob recuerda 3 cosas en su plegaria, en su oración. Él recuerda el pacto que hace, esta promesa que el Eterno hizo con sus padres y con él también. Le recuerda cuál era el propósito, y aunque al Eterno no lo tenían que recordar, pero vemos que eso era algo muy importante para Jacob y que lo tenía muy en claro, que era el propósito del Eterno y eso era la voluntad del Eterno. Y luego vimos que, número 2, reconoce su fragilidad, reconoce su debilidad y esa necesidad de divina ante las adversidades que iban a venir, ante esta amenaza de muerte. Y por último, vimos que pidió que fuera libre de su hermano, porque él le tenía mucho miedo. Y pues vemos que el mundo, ante estas aflicciones, ante las pruebas, nos enseña a huir de las dificultades. Pero el Eterno nos enseña a enfrentar cualquier cosa que se nos ponga delante de nuestro camino. Él nos promete que no estamos solos y que Él guarda de nuestra vida y guía nuestra vida y nuestros pasos. Pero nosotros tenemos que aprender a refugiarnos solamente en Él. Muchas veces nosotros, al estar atemorizados, buscamos a otras personas, buscamos a otros métodos que nos ayuden a tratar de pensar que otra gente, que otras cosas pueden ayudarnos a salir de este problema. Pero simplemente vemos que tenemos que aprender que primero tenemos que buscar al Eterno antes de todo. Y vemos que tenemos que buscar ese consejo que hay en la instrucción, que podemos encontrar cuál es la voluntad del Eterno aún así en medio de las adversidades. Y pues vemos que ahora en el día, vemos que muchos de nosotros hemos sido probados, tal vez en nuestra salud, tal vez en nuestros hogares que hay yugo desigual, o tal vez mismo en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Eso no debe de darnos tristeza ni que nos quite ese ánimo. Más bien nos tenemos que esforzar a buscar del Eterno y buscar su instrucción para ver qué pasos vamos a dar para poder pasar la prueba, para poder resistir al enemigo. Y bueno, vemos que así como el mundo enseña a huir de los problemas, en tal vez ir a las adicciones o poner otras cosas en vez de buscar el Eterno, por otro lado, vemos que el mundo también enseña, si no es eso, a ser orgullosos, a no mostrar miedo, ni que nada nos mueve y que nosotros somos fuertes y que no sentimos nada, y pues y no darnos por vencidos. Pero Yeshua nos enseña a ser humildes, y en medio de la prueba nosotros tenemos que buscar del Eterno. La diferencia en luchar contra las pruebas solos, que es que vamos a cometer muchos que a la final no se resuelven. Llegamos a doblegar y asimilarnos al error, o simplemente quedaremos derrotados. Pero vemos cómo Jacob entregó la situación en las manos del Eterno, se los dio completamente y confió plenamente. Ese es el otro aspecto, es que confió plenamente en su padre, que él tenía y tiene el poder de salvarlo de esa amenaza de muerte. Jacob recibió inmediata solución. Y pues vamos, y yo puedo atestiguar igual que cuando yo he pasado momentos difíciles de mi vida, cuando yo he aclamado al Eterno, Él siempre me ha dado la respuesta, siempre me ha abierto el camino, y sé que también lo hará para todos los que también busquen del Eterno primero, se hagan el esfuerzo de creer en el Eterno, porque es difícil a veces solamente, no difícil, pero a veces se nos olvida que estas pruebas son muy necesarias para nuestra vida. Y bueno, vemos que
en los versículos 13 al 19 que la solución, después de haber orado, después de haber suplicado y confiando en el Eterno que lo iba a salvar, el Eterno le revela una solución. Le da una estrategia en forma de regalo. Bueno, una estrategia como para dar un regalo. Y los regalos siempre tienen un efecto positivo para aplacar pues, la ira. Vemos esta práctica mucho en el mundo. Y bueno, con ellos, con estos presentes, se busca quedar bien con las personas que... El carácter de Esav, que era uno terrenal, una persona que solamente vivía para el aquí y el ahora, no le importaba nada lo celestial, ni le importaba lo que el Eterno requiere de él. Y pues Jacob sabía esto. Jacob sabía que podía su hermano ser manipulado por las riquezas de este mundo, así como su suegro Labán. Y su hermano solamente vivían para su propia carne. El regalo de Jacob era una buena porción de ganado. En total era 580 animales, machos y hembras. Este regalo tenía como propósito de apaciguar la ira de su hermano, así como lo leemos en Génesis 32, versículo 20. Y dice, y además le diráis, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, pues pensaba, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Luego veré su rostro y quizá levante mi rostro. Vemos que Jacob sabía que su hermano seguía enojado, porque si recordamos en Génesis 27:45, donde Ribca, su madre, le dijo a Jacob que lo iba a llamar de nuevo a casa cuando la ira de Esav se aplacaría, y él le iba a llamar a Jacob nuevamente a su hogar. Vemos que esto no sucedió, porque Esav nunca se le olvidó y en vez de olvidarse tenía rencor. Sabiamente pues puso distancia entre los animales para apaciguar esta ira de Esav. Y pues Jacob estaba utilizando esta estrategia que Yeshua nos enseña en Mateo 10:16, que dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas en medio de los... Pero vemos aquí que junto a los regalos, Jacob manda también un mensaje de elogios. Al decir que los presentes son de tu siervo Jacob, utiliza palabras cálidas y personales que conllevan emoción y que alimentan el ego. Esto precisamente es lo que le gustaba escuchar a Esav, que él era el mejor, que él era el mayor y que él le daban ese respeto. Y pues le agradó mucho ese respeto, esa referencia a su persona. En los versos 20 al 23, mientras Jacob esperaba en el Eterno que su estrategia funcione, él hizo que sus mujeres e hijos pasaran por el arroyo, junto con todas sus pertenencias. Él era el último y estaba solo, pero antes de encarar a su hermano, Jacob tuvo otro encuentro. Dice el verso 24 a 29. Y Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. 26. Entonces dijo, déjame que raye el alba. Él dijo, no te dejaré, y si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. 28. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. En primera instancia, en estos versículos, primeramente nos podemos preguntar, ¿quién era este hombre con quien Jacob estaba peleando? Aparentemente no hubo una presentación, sino que simplemente comenzaron a luchar.
Tal vez Jacob pensó que era su hermano que había llegado a matarlo, tal como lo había prometido antes de huir. Evidentemente pelearon por mucho tiempo y antes del amanecer el hombre quería irse, pero Jacob no quería. Y bueno, las escrituras no identifican a este ser, solo dice que era un ish, que es la palabra en hebreo para varón. Esta lucha representa la bendición de la primogenitura y tiene mucha significancia, que desde el vientre de su madre empezó a luchar Jacob, y a luchar, y la lucha fue espiritual y físicamente también. Él tuvo que demostrar su lealtad y obediencia en cada etapa de su vida. Llegó un momento en que no solamente luchó con hombres, sino seres celestiales también. Aquí finalmente el Eterno cumple con su promesa. Le cambia el nombre y a partir de aquí nace un pueblo escogido como el pueblo de Israel, así como fue prometido a Abraham y a Isaac. Y en Gálatas 3:7 dice la Escritura que que por la fe el Eterno declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Sabemos aquí que desde aquí este pueblo de Israel no solamente era este pueblo escogido de este momento, sino que también todos los que iban a ser añadidos por la fe de Abraham, y esa fe es Yeshua. Y bueno, pues vemos que la vida de Jacob nos da un perfecto ejemplo de cómo podemos luchar en todas las dificultades para llegar a un nivel espiritual de tal manera que nos mantengamos arriba y no abajo. Como dice en Colosenses 3:1, nos dice que si fuisteis rescatados juntamente con el Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está el Mashiach sentado a la diestra de Elohim. 2. Poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Esto debe ser nuestro enfoque ahora, de llegar a vivir una vida alta, una vida espiritual alta, celestial, consagrada al Eterno. Tenemos que aferrarnos a la verdad del Eterno mucho más en nuestro peregrinar ahora que estamos. Si antes no lo hacemos, ahora es mucho más, porque necesitamos mucha más guianza del Eterno para dirigir nuestros pasos en este mundo tan oscuro y luchar por la bendición que tenemos en Yeshua. Aquí finalmente el Eterno lo reconoce como Israel, le cambia el nombre que su padre le dio de Jacob a su nombre espiritual Israel. Así como Jacob, las pruebas nos pule y somos renovados por la purificación del Eterno y llegamos a tener una vida transformada, un cántico nuevo, como dijo David en Salmos 43. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, exaltación a nuestro Elohim. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Eterno. Y después de la prueba salimos mejores, salimos más fortalecidos en el Eterno y nuestra alma más alta. Y bueno, seguimos con la historia del versículo 30 hasta, ya después de que su nombre es cambiado, y vemos que aquí pues ya termina en el capítulo 32, que en ese lugar a donde luchó con ese ángel, con ese ser celestial, nombra el lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara y aún así fue liberada mi vida. Y bueno, ya en el capítulo 33 veremos cómo el Eterno salva a Jacob y aplaca la ira de Esav. En el versículo 1 al 3 dice que Jacob alzó la vista y al ver que Esav se acercaba con sus 400 hombres, rápido repartió sus hijos entre Lea y Raquel y las dos siervas. Él pasó adelante de ellos y se postró a tierra 7 veces hasta acercarse a su hermano.
Y bueno, vemos cómo Jacob sigue demostrando una reverencia educada, como era de costumbre recibir parientes o amigos a su hermano. Ya teniendo a Esaú delante de él, el Eterno ya había obrado también con Esaú para aplacar su ira, que ese es otro aspecto también que vemos, que cuando nosotros tenemos a nuestro lado nuestro Padre Eterno, el Eterno no solamente obra con nosotros, sino que también obra con el que tenemos esta adversidad, que Él le pone, como aquí, el Eterno es soberano de todo y hasta los impíos no pueden refutar con su voluntad del Eterno, absolutamente no. Todos nosotros estamos bajo el poder de Todopoderoso. Y mismo dijo Nabucodonosor en Daniel 4:35, dice, y reconoció que todos los moradores de la tierra son considerados como nada, y Él, el Eterno, hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? Pues vemos aquí que Esaú fue aplacado por el Eterno, y así salvó la vida de Jacob y el futuro pueblo que traería la promesa de salvación y el Mesías, Yeshua. Vemos aquí que tanto el impío como el obediente, si el Eterno es su voluntad, Él va a hacer ese trabajo en las personas que tal vez tengamos adversidad, en los problemas, en las dificultades. Es el Eterno que aplaca a la otra persona o nos muestra a nosotros a dónde estamos en error. Y bueno, vemos que en el versículo 4 dice que corrió Esaú a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Parece que el corazón de Esaú fue ablandado en ese momento y Jacob logró el propósito de apaciguar la ira de su hermano con los regalos. Pero por otro lado sabemos que un verdadero perdón no había ocurrido, ya que en el futuro Edom continuaría persiguiendo a Israel. Así vemos una exhortación en Ezequiel 25, versículos del 12 al 14, que pronuncia un juicio el Eterno sobre Edom, y declaró el Eterno que Él extendería su mano contra Edom y con todos los habitantes de esa raíz, por haber obrado vengativamente contra la casa de Judá. Y vemos claramente que su ira fue aplacado por lo material y no porque verdaderamente perdonaba a Jacob. Y bueno, vemos que los versículos que siguen después de haber tenido este encuentro y haber terminado, entonces Esaú emprendió su viaje hacia Seir y Jacob se asentó por un tiempo en Sucot. Luego dice la escritura que llegó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Ahí compró una tierra del campo a donde asentó su tienda y erigió un altar al Eterno en agradecimiento, gratitud y exaltación. Y bueno, vemos que en conclusión que Jacob cumplió con regresar a la tierra que le prometió al Eterno volver, y después de haber pasado muchas pruebas en su vida, se mantuvo firme y el Eterno le mostró su cuidado, su protección y le dio shalom. Por último, las pruebas son parte de nuestro crecimiento espiritual. Nosotros no podemos pedir al Eterno que no nos venga las pruebas, porque son necesarias para pulir nuestra alma para que viva arriba y no abajo. Y bueno, también vemos que el Eterno nos fortalece y nos hace fuertes para pasar la prueba. Preparémonos en su palabra para resistir al enemigo y afrontar a la adversidad sin miedo, confiando en el Eterno. Así como dice en 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayemos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovado día en día.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que se ven son eternas. Que el Eterno nos ayude a todos a poder pasar las pruebas que tal vez estamos pasando ahorita, tal vez sea en lo de la salud, tal vez sea por nuestros seres queridos, tal vez sea simplemente por los estragos de la vida, por el oprobio de este mundo, que sea Él que nos ayude a pulir todavía lo que necesita en nuestra vida para ser dignos de poder tener el galardón que el Eterno tiene para cada hijo obediente, y que el Eterno nos dé esa fuerza, y cuando pasemos la prueba podemos darle aún mejor, un cántico nuevo, una exaltación mejor que lo hemos podido hacer hasta hoy. Y bueno, que el Eterno les bendiga, y si nos da vida, nos vamos a ver en otro video. Y si gustan, pueden compartir este video a todos sus seres queridos que quieren aprender cómo luchar en este mundo, en esta oscuridad, y estar seguros que va a haber solución, porque la palabra es la solución. Pues les pedimos que les comparta, y bueno, que el Eterno les bendiga, y nos vemos en otro video. Shalom.